El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. Pero también estamos transmitiendo y enseñando, exponiendo, haciendo una exégesis del pensamiento de las tinieblas que está registrado en el texto sagrado. Parece paradójico, pero es cierto, aunque es sagrado, está escrito el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo piensan los demonios, cómo piensan los súbditos, y expresando el pensamiento de los hombres, cómo pensaron ellos en su opinión, en su obstinación, en su terquedad, en sus equivocaciones. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia, que con todo y que están escritas allí, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que es inspirada por Dios es otra cosa, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso es que cuando usted dice la Biblia es la palabra de Dios, pues usted se equivocó, usted no sabe lo que está diciendo, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, contiene el pensamiento de Dios, pero en la Biblia también está registrado el pensamiento de las tinieblas, de Satanás, los demonios, los súbditos y el pensamiento de los hombres. El trabajo de los ministerios, los 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es escudriñar el texto sagrado de lo que ya está revelado, porque la iglesia no necesita la palabra revelada. Ya la palabra está revelada, apocalipsis del griego, necesita es una iluminación, que es fotizo. Necesitamos estudiar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y nos dé a conocer el significado de lo que está escrito en el texto sagrado. Eso es iluminación. La Biblia fue escrita por inspiración, los dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno. Habría que explicar cada uno de ellos, no es el tema. Y lo que está escrito quedó plasmado en revelación, apocalipsis, que está totalmente en contraste con los suncaluctos. Suncalucto es cubrir, no quitar, no destapar. Apocalipsis es quitar el velo, destapar, que aunque cuando se quita el velo no lo entiende lo que está escrito, porque estás al frente de una revelación, necesitas una iluminación. Ese es el trabajo de los 5 ministerios, el trabajo del Maestro Briceño. Lo he entendido y de eso me estoy encargando. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el Maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, algo la salvedad internacional, estamos pasando fronteras. Hemos recibido llamadas, escritos por WhatsApp, a través de mensajes de textos, emails, comentarios que hacen los que están suscritos al canal de YouTube, en relación a lo que estamos tratando, desarrollando el tema de la escatología bíblica, eventos del porvenir. Ya hemos dado algunos tópicos y me han dicho, maestro, ¿cómo es posible? Y la persona que hizo el comentario, no solamente una, varios lo han hecho, me incluyo, dijeron así, que nosotros ignorábamos tantas cosas. ¿Cuánto nos mintieron en la enseñanza de la escatología? Pero nos mintieron, maestro, y no sé, yo estoy seguro, es mi pensar, le hice ver a la persona que hizo el comentario que lo hicieron con motivos muy correctos. Ellos creían que estaban en la verdad, pero al final de la jornada no era la verdad lo que estaban enseñando. No es lo que el texto sagrado quiere decir. Unos le dieron su propia interpretación, eso es eisegesis. Otros solo dijeron lo que la Biblia dice, eso es entrar en el terreno del hiperliteralismo, pero no hicieron exégesis bíblica. La Biblia es un libro de estudio, no de lectura, de estudio. Se lee para estudiar. Muy pocos estudian las escrituras. Por eso dije en una ocasión que la iglesia está pasando por un estado de oscurantismo
con todo y que tenemos el texto sagrado, no se dio en lo que se desarrolló en la Iglesia Católica, donde ellos escondieron la Biblia en sótanos para que no llegara al pueblo, y había un oscurantismo porque no tenían acceso al texto sagrado. Nosotros tenemos el texto sagrado en la mano, aunque las traducciones que tenemos no son muy buenas, pero tenemos el texto sagrado. Y con todo eso, la ironía del caso y el colmo de los colmos es que con todo y que tengamos el texto, estamos en un oscurantismo. Y una de las causas es porque no hay quien estudie las escrituras. Hay un analfabetismo, óigase bien, un analfabetismo. Y no lo digo desde el punto de vista en cuanto a que no saben leer, sino que los que leen el texto sagrado y la Biblia no la saben interpretar. No saben estudiar las escrituras, son neófitos para eso, ignoran los códigos, reglas de interpretación bíblicas para hacer una exégesis de las escrituras. Por eso son unos analfabetas estudiando las escrituras, solo leen pero no estudian. Y eso ha llevado a que la iglesia entre en un terreno de ignorancia, ignorando las verdades del reino. Todas estas cosas, daña a la iglesia, daña. Eso es perjudicial para el cuerpo de Cristo, porque solo la palabra, la fe en la palabra y el poder del Espíritu Santo desatado que emana su presencia por causa de la fe que depositamos en la palabra, sea que oremos, sea que adoremos, sea que confesemos la verdad de Dios, porque confesar la palabra no está mal, lo que está mal es decretar. Eso de que decreto, eso no es bíblico, eso es basura. Confesar lo que está escrito, que es uno de los pasos de la fe. La fe se compone en 4 pasos: oír, aceptar, confesar y actuar. Eso se dieron en la mujer del flujo de sangre, se dieron en los patriarcas, reyes, jueces, sacerdotes, y para ustedes contar. Pablo habló de eso también. Entonces, cuando yo confieso la palabra, oro conforme a lo que está escrito, adoro conforme a lo que está escrito, eso emana la presencia de Dios. Hay manifestación, hay gloria, hay presencia, hay resultados, se resuelven. El Espíritu Santo resuelve los problemas, por muy críticos y por muy duros que sean, por muy comprometedores que sean, enfermedades que son terminales para la ciencia médica, pero para Dios nada es imposible, son sanadas por el Espíritu Santo, sanadas, radicalmente sanadas, cuando se deposita la fe, entendiendo lo que es fe, todo lo que tenga que ver con la fe, el sistema de la fe, en una palabra que Dios dio, en una promesa, una bendición, en un legado, en nuestra herencia. La depositamos, sea que oremos, adoremos o confesemos, el Espíritu Santo va a haber presencia, que tanta la necesitamos en la iglesia. Pero como no se conoce el texto sagrado, lamentándolo mucho, un gran porcentaje, un 60% de lo que tenemos en nuestras congregaciones es falsa doctrina. Así, falsa doctrina. Pero bueno, es triste decirlo, a nadie le puede doler el oscurantismo, el analfabetismo y la ignorancia en la que un pueblo vive, sino aquel que fue llamado a ser maestro. Como dice el apóstol Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nuestra gente. Pero ¿cómo se va a formar Cristo? Cuando conozcan el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. Bueno, vamos a continuar. En esta oportunidad voy a tocar el tópico, porque estamos hablando acerca de lo que es el traslado parcial. Estamos presentando textos, pasajes, parábolas, términos que están escritos en el texto sagrado y los tomaron para hablar del arrebatamiento de la iglesia, y no tienen nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hoy nos toca hablar, este es nuestro estudio número 7, acerca de lo que es la escatología bíblica, eventos del porvenir. Nuestro estudio número 7 nos toca hablar acerca, desarrollar el tópico cuando Jesús dijo en Mateos 24, verso 40 al 41, que dice: habrán 2 mujeres moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado.
Hoy vamos a explicar quién es el que es tomado y quién es el que es dejado. ¿Quiénes son los tomados? ¿Quiénes son los dejados? Según lo que está escrito en Mateo 24, versos 40-42, porque se lo han tomado o lo han agarrado para hablar del arrebatamiento de la iglesia y no tiene nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está una de las más grandes doctrinas, de las más grandes falsas doctrinas, debo decir, corrijo. Una de las más grandes falsas doctrinas que tomaron nuestros evangelistas para predicar acerca de la venida de Cristo, y tomaron este texto, y muy conocido, no digo nombre porque yo no estoy para eso, pero son muy conocidos, y murieron sin conocer las verdades del reino en relación a esto, y este texto lo agarraron y lo llevaron, lo tiraron de diferentes formas, para arriba, para abajo, para los lados, para los costados, para todo. Y a Dios gracias que por misericordia, porque su motivo era correcto, yo creía que estaban diciendo la verdad, Dios usó ese pasaje o esas expresiones mal usadas, descontextualizadas, desvirtuadas, desfasadas del contenido bíblico de la ilación del pensamiento, las usó para salvar a un montón de gente. Bueno, pero lamentándolo mucho, ellos creían que estaban diciendo la verdad, pero no estaban diciendo la verdad, estaban diciendo la más grande falsa doctrina. ¿Quiénes son tomados y quiénes son dejados? Según lo que está escrito en Mateo 24, 40-42. Presten muchísima atención, siempre lo he dicho. Y usted conoce el carácter del maestro briseño. No estoy jugando al ministerio. Número uno. Número dos, no tengo esto como una fuente de ingresos económicamente hablando. Yo no predico por dinero. Que necesito dinero para predicar es otra cosa, pero no predico por dinero, no lo hago por ningún interés. Lo único es para cumplir el llamado que el Señor me hizo. Sé la gran responsabilidad que tengo el exponer las verdades del reino, escudriñar primero, estudiar bien para estar seguro de lo que voy a decir y de que después usted no vea al maestro del Señor y decir, disculpe, pero me equivoqué en esto y voy a corregir. Trataré y he tratado siempre de estar seguro de lo que digo. Presta atención. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, según esta doctrina, los tomados son los que son raptados, que ellos utilizan el término rapto, que en ninguna parte en la Biblia aparece, no es un término teológico. Son raptados al cielo y los dejados son los que quedan, pues por lógico aquí en la tierra. Pero tenemos que entender algo bien importante, bien importante. Señores, no podemos o no debemos. Ese es porque de que se puede, se puede. Ya lo han hecho. No debemos, señores, tomar estas dos palabras, estos dos términos, y darle el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o teoría en contra de otra. Eso no se debe hacer, ni siquiera para tratar de defender tu doctrina, tu predicación, tu teología falsa. No. Mire, el estudioso que es consciente de la Biblia, no es aquel negativamente, oiga bien, no, una de las características muy buenas que tiene un verdadero estudioso de las Escrituras dirigido por el Espíritu, no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión teológica, sino es aquel que busca las verdades eternas que ellas contienen en su inspiración. Esas verdades eternas que están intrínsecamente, endógenamente, en su inspiración, a fin de que les sean iluminados lo revelado en ella. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su objetivo? Con el propósito de extraer el contenido de la verdad bíblica, de la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Entonces,
Al estudiar las Sagradas Escrituras, el texto sagrado, esa Biblia que nos dejó el Señor como un manual de instrucción, tenemos que permitir que ella misma se explique y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine sus verdades. Mire, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y parte en arameo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Por esta causa, no debemos, óigame bien, no debemos darle significado o interpretación a las palabras de la Biblia basado en los idiomas modernos. Es por eso que al estudiar la Biblia debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto y entender el marco histórico y comparar la palabra con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico escrito en su idioma original. Entonces, debemos tomar en cuenta, esto no lo debemos pasar por alto, el emisor, el receptor, el cronista, o sea, quien recopiló, quien escribió, la comunicación que se dijo, la causa de la comunicación, por qué se dijo. Eso hay que estudiarlo. Vuelvo a repetirlo, el emisor, quien lo dijo, el receptor, a quien se lo dijo, el cronista, quien hizo la recopilación, quien escribió, la comunicación que se dijo, la causa de la comunicación, por qué se dijo. Debemos tomar en cuenta el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, para ustedes contar. Pero, como ahora tenemos, la mayoría de los que leen la Biblia son unos delincuentes leyendo la Biblia, porque no saben hacer el trabajo. Son flojos, no tienen un instinto de responsabilidad como para dedicarle tiempo a esto. Tenemos problemas graves, gravísimos. Usted crea que es fácil. La cosa es mucho más difícil y mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Porque las tinieblas se están haciendo a raso, se están moviendo dentro de la iglesia, acabando con el pueblo. Y no hay quien haga nada, porque es que el Espíritu Santo no se puede mover en defensa o a favor del creyente o de la iglesia o del Hijo de Dios, porque Él no puede operar, ni hay manifestación del Espíritu, no hay nada si no hay fe en la palabra. Pero ¿en qué palabra si no se conoce el texto sagrado? Entonces vamos a descubrir qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico. En su marco bíblico. No nos vamos a salir de allí. Voy a citar el pasaje. Eso está en Mateo capítulo 24, verso 40 al 41. Dice, cito: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por encimita eso me huele a arrebatamiento de la iglesia. Los que no estudiaron lo agarraron así, lo lanzaron. Pero el que estudia se da cuenta que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, bendito. Muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cómo hemos expresado? Que debemos tener mucho cuidado con esto. No debemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las Escrituras
y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos. Señores, a eso se le llama entrar en el campo de la eisegesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S. Eisegesis. ¿Qué es una eisegesis, maestro? Es cuando yo le doy a la Biblia mi propia interpretación, que es lo antónimo, lo contrario de exégesis, cuando yo descubro lo que la Biblia quiere decir. Ahora, en estos versos no se encuentra la palabra rapto, ni siquiera el término arrebatamiento, ni se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando un símil como figura retórica, comparando su venida con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos o en este pasaje, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. O sea, nosotros no podemos aislar un acontecimiento de otro, porque es un símil. Ahora, como Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso en relación a su venida, vayamos al relato para ver qué nos dice para comprender dicho discurso. Si no, no lo vas a entender nunca. Reitero, es imposible tener entendimiento a lo dicho por Jesús en este pasaje, en Mateo 24, si no se toma en cuenta las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. Esto es un símil. Vamos a ver, eso está escrito en Génesis, el capítulo 6, verso 11, verso 14, verso 18, verso 22. Génesis capítulo 6, verso 11, verso 14, verso 18, verso 22. Vamos a ver. Cito, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Sigue. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Dice, entró Noé al arca con él, sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Génesis capítulo 7, verso 22 al 23 dice, cito, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos. Observa ese término raídos, que es el término tomado de la tierra, y quedó, que el término dejados, solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Leímos, vamos a hacer una exégesis del pasaje. Mírese, es interesante notar aquí que Noé le predicó al mundo antediluviano con el poder del Espíritu Santo.
que Dios estaba a punto de destruir al mundo, este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquellos tiempos. Y de igual forma, en los últimos tiempos, de igual forma, este es el símil, en los últimos tiempos se pregonará, se anunciará, se predicará el evangelio del reino, que no tiene nada que ver con el evangelio de la cruz, el que está predicando la iglesia, sino es el evangelio del reino. Mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa era. El mensaje del reino es el que anuncia a Jesús como el rey que se ha de sentar a gobernar todas las naciones, y el mensaje de la cruz, que es el que predica la iglesia, el evangelio de la cruz es el evangelio del Cordero. Que son dos evangelios totalmente diferentes. Por eso dice Jesús, si será predicado este, no dice él, sino este, quiere decir que se dice este porque hay otro. Entonces, así como Noé predicó en su tiempo, en la gran tribulación, en esos últimos tiempos, ya la iglesia no está, se pregonará o se anunciará el evangelio del reino, mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa era. Entonces, según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? Vamos a responder eso. Quedados, ese término quedados, el término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar en referencia a Noé y a su familia, es Shahar. Shahar, S-H-A-A-R, Shahar. Y esta palabra significa los que quedan, los que queda preservado o resta después de una gran calamidad o destrucción o catástrofe. Encontramos la misma palabra, esa palabra Shahar, que repito, significa lo que queda preservado o resta después de una gran calamidad, destrucción o catástrofe. Entonces, encontramos la misma palabra en Éxodo 14:28, búsquenos. Josué 8, versos 17 al 22, Isaías 24:6, Ageo 2:3. Entonces, en todos estos versículos que acabo de nombrar, vaya y léalos, pare el audio imagen y vaya y lo lee. En todos estos versículos que utilizan el término Shahar, S-A-A-A-E, S-H-A-A-R, siempre se refiere a personas o seres vivientes que quedan con vida después de una catástrofe. Vamos ahora, tomados. Ese término tomado que se utilizó en el hebreo, la palabra, ya lo dije, en hebreo que se usa aquí es lakat, L-A-K-A-D, lakat, que significa raídos, significa atrapar, significa capturar, significa retener, significa enlazar, sorprender en un acto vergonzoso. Encontramos las mismas palabras, les voy a decir varios pasajes y vaya anotando, en Deuteronomio capítulo 2 verso 35, número 32:29, número 32:41, número 32 del 32 del 39 al 41, número 34:14 al 15, Josué 8:8, Primera de Reyes 9:6, Primera de Reyes 16:18, Segunda de Reyes 32:18, Jeremías 32:28, Jeremías 48:1 al 7, Eclesiastés capítulo 7 al 26, capítulo 7 verso 26, Proverbios capítulo 5 verso 22, Proverbios 11:6, Proverbios 16:2, Jeremías 48:1 al 7, Jeremías 32:8,
Jeremías 37:8, Daniel 11:8, Habacuc 1:10, Juan 8:3 al 4, Lucas 9:39, segunda carta a Corintios 11:20, segunda carta a Corintios 12:16. Mire todos los textos que le di, tome nota, vaya a léalo y usted compare que el maestro Briceño no le está a usted saliendo con una falsa doctrina. Entonces, los términos tomar y dejar, óigase bien, oiga, los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de los que puede significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestro idioma, de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Vuelvo a repetir, los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestro idioma, nuestras culturas, nuestra idiosincrasia. Entonces, al analizar ahora los versos 40 y 41 de Mateo 24, ya sé bien que aquí está el símil, aquí está la comparación, aquí se cumple el principio de interpretación que muchos no lo toman en cuenta, sino que leen por leer. Al analizar ahora los versículos 40, 41 de Mateo 24, donde aparece hablando en el campo, no se lo tomó, otro se lo ha dejado, dos mujeres muriendo en un molino, una se la tomó, la otra se la dejada. Note usted que está leyendo, ya yo lo noté, algo muy importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia en la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados. O sea que ese término entonces, cuando comienza, según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia a la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados o preservados en el arca? Noé y su familia. Eso fue lo que leímos. Y los que fueron tomados, que son raídos o sorprendidos por el juicio, fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Esto es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. O sea, tú no puedes desfasarlo de allí. Los que son dejados son los preservados para el reino, y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Y esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Eso está plasmado. Isaías lo dijo. Entonces el texto dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando Jesús acá, porque como en el día antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero mira cómo dice Isaías el capítulo 4, verso 12 al 14, corrobora lo que Jesús dijo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será tomado santos, será llamado, será llamado santo.
Todos los que en Jerusalén estén registrados en los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Aquí está la palabra quedare, que aquí dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén. Quedar y dejar, término que se utilizó en el hebreo. Ahora, observe usted bien, no se desvíe. Observe usted muy bien, según lo que hemos analizado, que este pasaje, todo lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo este término, no tiene nada que ver absolutamente con la iglesia. Nada. No tiene nada que ver con el arrebatamiento. Esto tiene que ver con el programa de Dios para la nación de Israel y los gentiles que se quedan en la gran tribulación. Ya sabemos que el que es tomado para juicio, y el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Hablando en el campo, no se lo ha tomado y el otro se lo ha dejado. Ya utilizamos el término Shahar, S-H-A-A-R, para quedados, y utilizamos el término Lakat, para tomados. Vaya usted y estudie, le di los textos, le di los pasajes, le di todo para que usted haga un análisis del asunto. ¿Ok? En nuestro próximo estudio vamos a analizar esa expresión que dice, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Yo no sé si todavía habrá tiempo para explicar esto. Sí hay tiempo, lo voy a explicar rapidito. Que eso también está en Mateo 24, verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿Qué quiso decir con Jesús con esto? Esto lo aplicaron, pero qué error tan garrafal y qué falta de respeto y qué suciedad y qué grosería. Lo tomaron para hablar del arrebatamiento de la iglesia, comparando a Jesús con el cuerpo muerto, y las águilas son los evangélicos. Fíjese, ¿cómo usted va a comparar a Jesús con un cuerpo muerto? Tú eres loco. O sea, yo eso no entiendo. Entonces, esta expresión, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y estarán las águilas, eso está en Mateo 24, 28. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento. Expresiones que en sentido tipológico pierde toda veracidad y la fuerza, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Entonces, muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico o tipológico. O sea, la verdad del caso es que el cuerpo muerto, esta es la verdadera interpretación. Vuelvo a repetir, la verdad del caso es que el cuerpo muerto en estado de putrefacción, de pudrición, representa la corrupción y la condición de pecados en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor. Y las águilas o buitres, porque el término que se utilizó fue buitres, no fue águilas, ave de rapiña, porque las águilas no comen cadáveres, las águilas comen animales vivos, no cadáveres. El término es buitre, y los buitres, que son un tipo de carroñero que devora la pudredumbre, representa el juicio que ha de venir con Jesús para juzgar a las naciones por la condición de pecado. Como dice el texto, Mateo 24, versos 27-28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tiene que ver con el juicio. Por eso es que cuando la Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche, el término ladrón lo hemos interpretado bajo nuestras culturas occidentales. Eso tiene un sentido oriental, porque nuestras culturas occidentales es que el ladrón viene de noche escondidita, que nadie se dé cuenta, pero las culturas orientales tienen que ver con juicio. Cuando dice que Jesús viene como ladrón en la noche, el término ladrón en la noche tiene que ver con juicio, que más adelante lo voy a
Voy a enseñar esa verdad, de dónde viene, de dónde sale esa interpretación, maestro Briceño. Por favor, sea más claro. Sí. Yo lo voy a explicar culturalmente y le voy a, según las costumbres de los tiempos pasados, bíblicamente hablando, le voy a demostrar a usted qué pasó allí. ¿Ok? Bueno, esta es nuestra próxima oportunidad, nuestra próxima clase. Vamos a hablar del traslado de la iglesia durante la tribulación. Otra falsa doctrina que le metieron a la iglesia. Bueno. Ahí estamos haciendo el trabajo. Se despide el maestro Briceño, no sin antes pedirle, número 1, oren mucho por mí. No dejen de orar, intercedan, oren mucho. La mejor ofrenda que ustedes me pueden dar. Cubrirme en oración. Intercedan al Señor por cualquier tipo de enfermedad, virus, bacterias, parásitos, ataques que me puedan venir del sistema, del diablo, del mundo, las tinieblas, que me cubran. Cualquier peligro, cualquier atentado, que Dios mande a su sangre para que me guarden a mí, a mi familia, me protejan grandemente si es necesario hacerlo. Cúbranme en oración. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con este mensaje. Compártanlo. Por favor, compartan este mensaje. Tercero, suscríbete al canal. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de todos los trabajos que estamos haciendo. Ahora es que falta trabajo, ahora es que hay trabajo. Suscríbete al canal. Y cuarto, no dejes de aportar una ofrenda para este ministerio. Como dije al principio, yo no predico por dinero, pero necesito dinero para predicar. Por favor, puedes enviar tu ofrenda, te lo agradecemos, con honores. ¿Cómo hacerlo, maestro? Ahí está. Ahí mismo en el audio imagen tú ves mi teléfono, ves mi correo, escríbeme por WhatsApp o escríbeme al correo y pregúntame cómo lo hago, maestro, y yo te dejo llegar la información. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.